Gracias por seguir con Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros nuestra buena especialista, la doctora Carla Arroyo. Ella es abogada y estaremos conversando un tema interesante, despidos masivos. ¿Cuándo son legales? Ella nos los va a decir. Qué bueno que nos acompañe, doctora. Bienvenida. Gracias, Odili. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos de nuevo. Muy contenta siempre de venir. Qué bueno. Cuando hablamos de despidos masivos en una empresa, siempre tiene que ser aplicado el artículo 45. ¿Qué es lo que se aplica? Bueno, cuando son masivos, que ya son de 8 trabajadores a más, hay que hacer un informe, hay que ir a lo que es el Ministerio del Trabajo y agotar la vía administrativa, porque el mismo código establece que lo que no está contemplado dentro del código o dentro de los reglamentos internos de las empresas, todo tiene que ser agotada la vía administrativa. Okay. Se puede aplicar el 45, se puede aplicar el 48, pero el 48 recordemos que es una aplicación muy especial. Pero generalmente cuando se aplica esos despidos masivos, que es por cierre de empresa, muchos despidos masivos se dieron con la cuestión de la pandemia. Sí. Entonces, pero eso está en dependencia, porque uno puede... El trabajador puede perfectamente bien solicitar su reintegro si no se va a la vía administrativa. Pero además de los despidos masivos, también se ha dado, o el código recopila algo que les permite a las empresas, por ejemplo, el mandar a descansar a los trabajadores desde 3 meses, 6 meses. ¿Eso es legal? Esas son las suspensiones de contrato. Sí. Las suspensiones de contrato, de hecho, nosotros los estuvimos aplicando, pero habría que... hay una parte que tal vez la empresa los está omitiendo. Nosotros como empresa nos sentamos con los trabajadores, les exponemos la situación, lógicamente las personas que son conscientes ven lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué se hizo? Se llegó a un acuerdo bilateral entre trabajador y empleador, donde se mandó, por ejemplo, llegaban, qué sé yo, llegaban 3 días a la semana, o llegaban 2 días a la semana, o llegaban media jornada y así, pero fue algo hablado, consensuado, hubo una suspensión parcial, digamos. Tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Mire, yo soy mamá de una muchacha que ella solo esperaron el prenatal, tenía 2 años de estar trabajando, solo esperaron el prenatal y la despidieron. ¿El postnatal? ¿Ya había ella tenido su bebé? Sí, y la despidieron. ¿Y le dieron las razones? Porque dice que recorte de personal, y entonces ahora le dan la liquidación, supuestamente la liquidación se la van a dar en parte. Ok. En este caso es un despido, digamos, individual. Cuando nosotros hablamos de despidos masivos es cuando se va a hacer una terminación de contrato de varios trabajadores a la vez. Sí. Más de 8. Lo que establece la práctica es... Eso dice masivo la palabra. Exacto, de 8 a más. Si a ella le respetaron su periodo pre y postnatal y una vez regresando le dieron su carta de despido, la terminación laboral, recordemos que se puede, valga la redundancia, terminar en cualquier momento, siempre y cuando la ley no lo prohíba. Sí. Entonces a ella le respetaron su periodo pre y post, entonces perfectamente bien el empleador pudo terminar. ¿Qué es lo que pasa? Hablaba de la liquidación que se la van a dar. La liquidación puede que se dé en parte siempre y cuando el trabajador lo acepte. Si el trabajador no lo acepta, simple y sencillamente no retira la liquidación o la retira y le pone que una nota que no está conforme y va y ejerce su derecho ante el Ministerio del Trabajo. Manda a llamar al empleador, el empleador tiene que llegar y tiene que decirle, bueno, te voy a pagar de tal forma, y si el trabajador acepta, perfecto, si no acepta, entonces hay un acta de no acuerdo y nos vamos a la vía judicial. Una vez en la vía judicial, se hace el proceso, se tramita otra vez la mediación dentro previo a la audiencia de juicio, entonces, y una vez que estamos ahí, entonces se procede a lo que es la evacuación de pruebas. Una vez que tenemos la evacuación de pruebas, se nos da la sentencia. Si la sentencia manda a pagar el total que está solicitando el trabajador y el empleador no quiere, entonces simplemente se ejecuta la sentencia y se hace un embargo. Pero hay que ver de manera individual cada caso. Excelente. Cuando estamos, doctora, ya ante la... Tenemos otra llamada.
Bueno, al regresar, doctora, después de la llamada, cuando ya están en esta situación, usted hablaba de 2 artículos a aplicarse y qué es lo que debe hacer en ese momento también el trabajador. Tenemos la llamada, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días, adelante, estamos al aire, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta o su participación? Que se me la greña esa doctora, por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, ¿verdad? Por ese comentario bastante productivo. Bueno, doctora, vamos entonces a lo que nosotros le consultábamos a usted en base a la relación que está acabando en ese momento, cuando ya es masivo el despido. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer como trabajadores? ¿Qué sigue? ¿Vamos a aceptar una liquidación total o parcial? Está dentro de la ley. Usted hablaba en especial del artículo 48, que no es parecido, pero no es el mismo 45. El 48 es por causas graves, pero tiene que estar autorizado por el Ministerio del Trabajo también. Entonces recordemos que lo que nos rige a nosotros son dos presupuestos procesales. Uno, que es el Código Laboral, el Código del Trabajo, y 2, que son los reglamentos internos. Okay. Entonces, si la empresa no tiene reglamento interno, nos tenemos que ir directamente a lo que es la vía administrativa, que se le llama PALO, que es procedimiento laboral administrativo laboral oral. Okay. Entonces, tenemos otra llamada, ya concluimos la idea, doctora. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días, mire, quería hacerle una consulta. Yo trabajo en seguridad, nunca he estado de subsidio. Me pagan cada 2 meses, cada 4 meses. Lo que yo quería saber si cuando uno está de subsidio le afecta a sus vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamarnos, muy amable. No, las vacaciones son derechos adquiridos, derechos sociales adquiridos, y el subsidio es una causa de fuerza mayor, que es un beneficio que le da el seguro o que le da como para resguardar la salud y la integridad de la persona. Recordemos que la salud es un derecho constitucional y el subsidio pues no tiene nada que ver y no tiene por qué afectar las vacaciones. Respecto a lo del pago, pues tendría que revisar, ¿verdad? Porque no pueden estar pagándole de esa forma, sobre todo si el contrato establece de que es de manera mensual. Ok, cuando ya quizá culminamos la idea que usted estaba explicando un poco con el artículo 45 y 48. ¿Okay? El 48 es por causas graves, daños graves, causa de perjuicio económico grave o que el trabajador haya incurrido en una falta en contra del empleador, y se tiene que aplicar el 48, se tiene que demostrar por qué, igual con el procedimiento laboral oral que tenemos que ejercer en la vía administrativa cuando nosotros no tenemos un reglamento interno. Entonces el reglamento interno, recordemos que tiene que ser aprobado por el Ministerio del Trabajo para poder ser aplicado. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa aprobación y se aplica el reglamento interno, ahí no hay vuelta para atrás. Si no tenemos el reglamento interno, tenemos que irnos directamente a lo que es la Inspectoría Departamental del Trabajo. Okay. Se expone el caso a cómo se hace el tema de los despidos masivos, se expone el caso, cuáles son las razones por las que se está presentando la solicitud de despido, y se tienen que adjuntar las liquidaciones de los trabajadores. ¿Ese caso se expone individual o debemos hacernos acompañar de un especialista del derecho, de un abogado, por ejemplo? El Ministerio del Trabajo tiene asesores que pueden ayudarle al trabajador para que éste no incurra en mayores gastos, porque recordemos que es una parte vulnerable de la sociedad. Entonces, el Ministerio del Trabajo tiene sus asesores que pueden darle acompañamiento al trabajador. De hecho, hay una sala, hay un departamento especializado de atención al público donde pueden acudir los trabajadores a solicitar asesoría o información. Excelente, doctora, muchísimas gracias por esas grandes recomendaciones. Es importantísimo siempre hacernos acompañar. La misma ley nos dice que nosotros no podemos alegar desconocimiento de las mismas, tenemos que estar muy pendientes de las leyes laborales, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, y parte de esa es saber, ¿verdad?, lo que nos rige el Código Laboral, muy importante. Gracias, doctora Carla Arroyo, por habernos acompañado. Saludos a su hijo, que está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños mi bebé, 17 años. ¿Cómo se llama? Carlos Francisco Chavarría. Bueno, Dios lo bendiga siempre, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a usted también que está en nuestra grata sintonía. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco.